el artículo 86, ¿verdad? Si no estoy mal. Sí, ahí nos quedamos, licenciado. Ok, bueno. Bueno, pues igual va. Quiero felicitar a los compañeros que sacaron unos 30 puntos, ¿verdad? Miren, si realmente, no sé si ustedes lo vieron, el examen pues no estaba tan complicado, ¿verdad? Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Un poco agripada, pero bien, pero viva todavía. Bueno, mucha playa, hombre. No, es que eso es lo malo. Yo creo que eso es lo que me hacía falta, pero no. Mucho trabajo. Ah, bueno. Bueno, entonces, estábamos viendo entonces los contratos a vencimiento a plazo fijo, ¿verdad? Nos quedamos con la literal A, ¿verdad? Entonces, para recapitular, ¿verdad? Los contratos a plazo fijo, pues básicamente todos sabemos, ¿verdad? Como lo habíamos visto al inicio. En este tipo de contratos, pues lo principal es que ninguna de las partes tiene la culpa, ¿verdad? Sí, no, esto se da por alguna circunstancia, ¿verdad? Entonces lo hablábamos que este se encuentra regulado en el artículo 86 del Código de Trabajo y se da cuando el contrato fue por tiempo determinado y el plazo termina. Eso, digamos, es la característica fundamental. Entonces habíamos leído pues el artículo 86 y la literal A, que la literal A era por advenimiento del plazo de los contratos a plazo fijo y la conclusión de la hora determinada en los contratos para hora determinada. Digamos, en este caso, en esta literal, pues no requiere mayor explicación, ya que básicamente, pues obviamente, por el ejemplo que tenemos, se elabora un contrato de 6 meses y se firma del 1 de enero al 30 de junio. Obviamente el 30 de junio el contrato va a terminar automáticamente y obviamente no va a existir una indemnización. ¿Por qué? Porque el plazo se amplió, ¿verdad? Entonces, o en el caso de la obra determinada, obviamente, por ejemplo, para la construcción de una torre de apartamentos, se fija un plazo y obviamente al concluir, pues ahí se da por terminada, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos el artículo o el artículo 86 literal B. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Artículo 86 literal B. Artículo 86. Literal B. Dale otro. Ok. Gracias. Literal B. Por las causas legales expresamente estipuladas en él. Entonces, digamos, aquí pues tampoco requiere una mayor explicación. Por ejemplo, por las causas legales expresamente estipuladas en él, que en este caso, pues podría ser lo que veíamos hace un momento, ¿verdad? Que se señale una duración específica del contrato o bien la obra pues se concluye. Entonces, en este caso, se cumplió la causa que está establecida en el contrato, ya sea porque se fijó un plazo para el cumplimiento del desarrollo de, en este caso, de la función fundamental que cumple el trabajador, que es de prestar sus servicios, o bien se da el cumplimiento de la obra, ¿verdad? Para lo cual fue el objeto que se firmó el contrato. Y por la literal C, que es por mutuo consentimiento. En este caso, digamos, por mutuo consentimiento, pues ambos sabemos, ¿verdad? Tanto patrono como trabajador se ponen de acuerdo y dan por finalizado, pues, el contrato, ¿verdad? Sin que exista responsabilidad de ninguna de las dos partes. Ahora bien, por conclusión de obra determinada. Entonces, en este caso en particular, como lo veníamos hablando, el contrato se elaboró. ¿Para qué? Para la realización de una tarea específica. Y al finalizar esta hora específica, pues se da por terminado el contrato. Por ejemplo, lo que hablábamos, ¿verdad? Se contrata un trabajador para colaborar en la construcción de un edificio. Cuando termina la obra, obviamente esto va a traer como consecuencia que termina el contrato y no existe ningún tipo de responsabilidad patronal. Y de igual manera, pues en este tipo de terminación del contrato no se está violentando ningún principio del derecho de trabajo. Ahora vamos. Causas legales expresamente estipuladas. En este caso es cuando
se pactan causas que están establecidas en la ley. Que, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, digamos, común podría ser, ¿verdad? Que, por ejemplo, si digamos, en este caso se tratara de una empresa extranjera y, y se establece en el contrato que hasta cierto tiempo va a durar o va a realizar operaciones dentro del país, pues obviamente al cumplirse ese tiempo, pues va a dar por terminado la relación laboral. Ahora, por mutuo consentimiento, ¿esto qué quiere decir en términos generales? Cuando ambas partes están de acuerdo en terminar la relación laboral. Entonces, el ejemplo típico, ¿verdad? Patrón y trabajador acuerdan dar por terminado la relación laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador se va a mudar a otra ciudad. Entonces, aquí en este caso, pues no existe ninguna controversia o alguna discrepancia entre patrón y trabajador y obviamente pues no hay una indemnización pues obligatoria más que el tiempo que duró la prestación de servicios. Terminación ilegal del contrato. Aquí hablamos del llamado despido ilegal. Cuando se da una terminación ilegal de un contrato, es cuando el patrono despide a un trabajador aún existiendo una causa, pero la ley le exige una autorización judicial previa y el patrono la solicita. Por ejemplo, si existe una causa para despedir o dar por terminado el contrato de trabajo, pero hay ciertos casos que se establecen de que para que el patrono pueda despedir a un trabajador aún existiendo una causa, debe de contar con una autorización judicial previa, ya que si no es así y no se cumple con este requisito, da lugar a que a un despido ilegal. Vamos a ver los casos en que se necesita autorización judicial. Pero antes de entrar a esto, no sé si alguien me hace favor de leer el artículo 87, por favor. Artículo Artículo 87. 87. Adelante. A la expiración de todo contrato de trabajo por cualquier causa que éste termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese únicamente la fecha de su entrada y de su salida, la clase de trabajo ejecutado y el salario ordinario y extraordinario devengado durante el último periodo de pago. ¿Continúo? Sí, adelante. Sí. Si el trabajador lo desea, el certificado debe determinar también la manera como trabajó y la causa o causas de la terminación del contrato. Aquí estamos hablando de dos aspectos. ¿De qué aspectos creen ustedes que se está refiriendo aquí el Código de Trabajo? De la constancia laboral, por un lado. Ajá, que eso sería al inicio del artículo 87. Entonces coloquémosle arriba del artículo 87, constancia laboral. ¿Y de qué otro aspecto estamos hablando en este mismo artículo 87? Que por medio de esta constancia facilita al trabajador cuando vaya a solicitar otro empleo, porque le dan la información en la fecha en la que se entró, en la que salió, si fue buen trabajador o no, qué salario devengó. Digamos, El en otro aspecto términos, sería la carta de recomendación. exactamente. Entonces coloquémosle arriba del párrafo, si el trabajador lo desea, el certificado debe terminar también. Entonces ahí coloquémosle carta de recomendación. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí tenemos dos aspectos, que es la constancia laboral y por otro lado, la carta de recomendación. Digamos, si ustedes se dan cuenta, pues no sé si ya lo sabían, ¿verdad? Que no es algo antojadizo, sino es algo que está establecido en el Código de Trabajo, ¿verdad? No sé si ya alguno tenía la noción de que se encontraba regulado en el Código de Trabajo. Ahora bien, pues vamos, ¿ya le colocaron lo que les indiqué? Ya le. Ok, bueno. Vamos pues, vamos ahora con los casos en que se necesita autorización judicial. En este caso, el primer
caso que tenemos es las mujeres embarazadas. Que aún digamos que, por ejemplo, exista una causa para despedirla, no obstante, por encontrarse embarazadas y que ya existe ese aviso que se le dio tanto al patrono, la mujer goza de inamovilidad y aún exista una causa justa, el patrono no la puede despedir, sino que debe de tramitar ¿qué? Una autorización judicial previa. Vamos al artículo 151, literal C, por favor. Literal. C, por favor. Despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia, quienes gozan de inamovilidad. No Salvo que subrayen esa palabra, perdón. Ahí colóquenle si quieren caso de inamovilidad. Ahí a la par si les cabe. Colóquenle caso de inamovilidad. ¿En qué palabra, Alic? Disculpe. Inamovilidad. Que no las pueden despedir. Gracias. Entonces, caso de inamovilidad. Bueno, continuemos. salvo que por causa justificada originada en falta grave a los deberes derivados del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 de este Ahí, código. perdón, ahí no sé si todos tendrán, pero en algunos códigos existe un error en cuanto a la impresión, porque no es el artículo 177, sino que es el artículo 77. Entonces ahí voten el 1. No sé si todos tienen ese error en su impresión. Sí, Lic. Ok, La mía va, dice pues. Va. Entonces bórrenle, porque lo correcto es con lo dispuesto al artículo 77. Licenciado, digamos, perdón, ¿en qué artículo están leyendo? El 151, literal C. Ah, literal. Aquí está en la diapositiva. Sí, la literal era la que no había visto. Sí, es la C. Va, entonces, que ustedes se dan cuenta, salvo que por causa justificada, conforme a lo dispuesto en el artículo 77. Entonces, si se dan cuenta, no obstante que son casos de inamovilidad, se incurre en cualquiera de las indicadas en el artículo 77. ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Deberá de tramitar esa autorización o no? En el caso de que se cumpliera alguna falta de las establecidas en el artículo 77. ¿Qué creen ustedes? A ver, quisiera escuchar a dos de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Deberá o no deberá de tramitar autorización? Yo pienso que sí, Lic. ¿Que sí que sí lo puedes pedir o que no lo puedes pedir? En este caso, yo pienso que no lo pueden despedir, no como un despido directo, sino se tiene que llevar un acto protocolario, como se le llama, si no estoy mal, para darle una sanción. Ya dependiendo si no estoy mal, son 3 sanciones, sí ya pueden darle el despido ya justificadamente. Aún y cuando la trabajadora que se encuentra embarazada o en estado de gestación incurra en alguna de las faltas establecidas en el artículo 77. Sí se puede En el despedir, caso- Lic. ¿Perdón? Sí se puede tramitar el despido. La pregunta es, ¿necesita la autorización judicial o lo Sí. puede hacer efectivo en ese momento? No, sí necesita la Necesita la autorización. Sí necesita. autorización. Necesita la autorización judicial. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, Sin miedo, respondan. De Sí, esta manera sí. estamos aprendiendo. sí, Lic. ¿Todos están de acuerdo? Todos. Sí, ¿O hay licenciado. alguien que no? Ahorita no puedo ver los mensajes si me están escribiendo. Si no, tomen la palabra si hay alguien que dice no necesita la autorización. Yo, licenciado, yo no estoy de acuerdo.
Yo ¿Usted qué también, opina? bueno, A compañera, ver, primero la compañera y luego usted. A ver. Buenas noches, licenciada. Yo decía que no estoy de acuerdo porque acá en el artículo nos dice, salvo que por causa justificada originada de falta grave, los deberes derivados al contrato de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77. Entonces no se necesita la autorización judicial. Ok, Sí, a pero ver, el otro compañero. sí, está correcto. Recordé que usted antes de iniciar el ejemplo mencionó eso y resaltó, ¿no? Salvo de que se viole lo estipulado en el contrato, ahí sí es una falta grave, ¿va? Ahí sí requiere despido, ¿va? Sin la Ok, no sé quién más tomó la palabra y no sé qué Yo, iba a decir. Ajá, adelante. fíjense que ahí dice que eh, salvo que por causa justificada originada por falta grave a los deberes derivados del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de este código. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los tribunales de trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta y no podrá ser efectivo el mismo hasta no tener autorización expresa y por escrito del tribunal. Entonces sí lo necesita, ahí mismo lo dice. Porque ella está embarazada, por eso sí lo necesita. A ver, ¿alguien más? A ver, Sí, debatamos licenciado. ese párrafo. Licenciado, fíjese que nosotros acabamos de ver un caso de una persona que Ujú, estaba embarazada y estaba en alianza con gente de otra empresa, defraudando a ujú, su propia empresa, y sí ujú. hicieron todo el procedimiento para poderla despedir embarazada. Ok, ¿alguien más que quiera opinar? Nadie. ¿Qué Yo creo pasa? que Mis depende, Lick. futuros abogados, a ver. Ujú. Yo creería que depende como hemos visto previamente con usted, hay causas que sí justifican independientemente si está embarazada o no, ¿verdad? Lo que aquí conlleva es de que hay otro procedimiento, ¿verdad? Que en este caso, pues ya se tendrían que ir a un ente judicial para que valide este procedimiento, ¿verdad? Pero de que se puede, se puede. A ver, pues miren, pues en parte tienen razón y en parte no. Algo que es muy importante es que ustedes deben interpretar. No sé si ustedes se los han enseñado, digamos, a lo largo de este tiempo que han estudiado. Siempre que en nuestro código encontremos, en todos los códigos, salvo esta palabra, ¿qué significa o qué es lo que conlleva el significado cuando lo encontramos en nuestras leyes? Salvo, digamos, es una excepción, ¿verdad? Que la regla general está establecida y el salvo es una excepción a esa regla general. ¿Cómo es que funciona este procedimiento? Es decir, en este caso, el patrono, en el caso de que por ejemplo, si la trabajadora la quieren despedir y no incurre en ninguna de las faltas establecidas en el artículo 77, tiene que realizar el trámite en este caso, para acreditar la falta, para solicitar la autorización del por qué la quiere despedir. Ahora bien, ¿qué pasa si ocurre alguna infracción al artículo 77, que están catalogadas como faltas graves de los trabajadores? En este caso, si se recuerdan entre los presupuestos, ¿cuáles estaban? Por ejemplo, que golpeara, insultara al patrono o que lo hiciera fuera de la empresa y fuera del horario laboral o o digamos, por ejemplo, que cometiera algún delito flagrante. ¿Qué va a pasar en este caso? El patrono puede despedirla de manera inmediata, pero de igual manera, al momento de efectuar el despido, de igual manera tiene que hacer el trámite en el caso entre un juzgado de trabajo y previsión social, tramitando o justificando del por qué terminó la relación laboral, porque ¿qué puede pasar, por ejemplo, si él solo la despide y hace su carta de trabajo y termina la relación en ese momento y no realiza el trámite correspondiente? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿O qué harían? ¿O qué digamos que sería lo lógico que haría esa mujer embarazada? A ver, ¿qué se les ocurre? Acudir a los tribunales para ejercitar su derecho de reinstalación. Ajá, entonces no obstante que cometió una falta grave,
el patrón en ese momento puede dar por terminada la relación, pero debe de iniciar el proceso, en este caso, para informar o tener, en este caso, digamos, la confirmación, si ustedes lo quieren llamar así, del por qué terminó la relación laboral. O sea, que lo puede terminar la relación en ese momento, pero debe de iniciar el trámite correspondiente. ¿Y a través de qué juicio se iniciaría este trámite? Laboral. ¿Pero cómo se Ordinario. llama? Un juicio ordinario laboral. Entonces, colóquenle ahí a la par en juicio ordinario laboral y la reinstalación también en juicio ordinario laboral. Porque obviamente tiene que hacer esto el patrono. ¿Por qué? Porque obviamente si no lo realiza, no obstante de que existe una falta grave y termina en ese momento la relación laboral, lo tiene que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque como lo decía el compañero que tomó la palabra, la mujer embarazada puede venir e iniciar el trámite de reinstalación. ¿Y cómo va a acreditar el patrono que existió una causa justa? A menos de que la detuvieran en delito flagrante, ¿verdad? Que ahí, digamos, existe la constancia, pero ni aún así, porque tendrían que condenarla, en este caso, o dictar una sentencia para efectivamente esa persona haya perdido su derecho a la inocencia. Todo. No sé si me Lick, entendieron. perdone. Ujú, En esa parte que usted indicó que si la van a despedir por una causa justificada con una falta grave, ujú. pero si ella no dio aviso al patrono que estaba en estado de relación y la despiden y ella dijo, yo estoy embarazada, o sea, ya cuando la hayan despedido. O sea, no tiene validez porque ella no avisó, no cumplió con el otro inciso. En este caso, ahí lo vamos a ver más adelante cuando veamos las obligaciones del trabajador que sucede. Pero no tenga pena, ahí va a resolver usted su duda cuando lo veamos, para Licenciado, no una pregunta. adelantarme y no confundirlos. Ajá. Una preguntita. Yo he visto que hay Ujú, personas, bueno, por ejemplo, yo he visto en lo que es, en este término de personas embarazadas, o sí, pero como dice, personas ujú, embarazadas en estado de gestación, ujú, o personas de la tercera edad. Como usted dice, van a hacer el ujú, proceso ujú, directamente en un juicio ordinario, laboral. ujú, Porque hay ujú, personas que se abocan directamente a la inspección de trabajo, porque yo también he visto que hay muchas personas que también se abocan con ellos y tanto su materia principal es estos mismos temas, estas mismas situaciones. ujú, 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 ujú. En Bueno, este va. caso, A ¿cuál es la ver, diferencia entre los dos ajá, procesos? O sea, estamos hablando de cuando se van con la inspección de va. trabajo. Recuérdense. Ajá, ajá. Recuérdense qué es lo que, básicamente, cuál es la función de la Inspección General de Trabajo. Si nos da tiempo, pues lo vamos a ver. No sé si me da tiempo de explicárselos. Pero básicamente, en primer término, las personas acuden a la Inspección General de Trabajo. ¿Para qué? Para llegar a algún tipo de conciliación. Y en este caso hacen hasta 3 citaciones a los patronos para llegar a algún tipo de conciliación ante un inspector de trabajo. ¿Qué sucede? Si transcurren, a ver si se recuerdan cuál es el plazo que debe de presentar su demanda laboral una persona que considera que fue despedida de manera injusta. Que eso ya lo vimos. En los primeros son 30 días. 30 días. Va. 30 Entonces, días. digamos, durante ese lapso de 30 días, la Inspección General de Trabajo por lo general hace hasta 3 citaciones, a veces 2 o a veces 3. ¿Qué sucede cuando no llega, digamos, ya va a vencer los 30 días? Viene el inspector y levanta, siempre elabora una razón, ¿verdad? Elabora un acta de la incomparecencia del patrono. Pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué quiere decir? Que en este caso el trabajador agotó la vía o la fase conciliatoria. En este caso de llegar a un acuerdo sin que se inicie un juicio ordinario laboral. Transcurrido este plazo, digamos, para responderle a su pregunta, la función acuden en primer lugar ante la Inspección General de Trabajo para que a través de un inspector se logre un acuerdo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Si se llega a ese consenso, considero que, digamos, es mi opinión muy personal, ¿verdad? Es una muy mala práctica porque muchas veces por la misma necesidad del trabajador, ¿qué hace cuando se logra una conciliación ante un inspector? Que fijan, en este caso, para pagar las prestaciones, lo dejan por pagos y siempre queda a discreción del trabajador.
pero el trabajador por su misma necesidad muchas veces acepta. Por ejemplo, dejan hasta 6, 5, 8 pagos, inclusive hasta 12 pagos. Entonces, no sé si... Licky, ahí se puede evitar la conciliación si ustedes quieren, llevando sí, esto a un de juicio una vez se puede ordinario. entrar a demandar. O, ¿Qué sí, les pues, aconsejo yo? Por ejemplo, todo, si no tuvieran si sucediera y conocen ustedes a alguien, alguna persona que la despiden injustamente y no puede contratar los servicios, ¿de qué es utilidad la inspección? Ellos le hacen ahí el cálculo de cuánto tienen derecho a su indemnización. Ellos les hacen ahí el cálculo de una vez a la persona. Obviamente no es algo antojadizo, ¿verdad? La persona que ya con el inspector tiene que acreditar cuánto ganaba, ¿verdad? Pero ahí le respondí la pregunta al compañerito. No sé si le quedó claro. Sí, muchas gracias, licenciado. Ok. Licenciado, disculpe, Bueno. Ajá. solo una última consulta referente a Ujú. este tema. ¿Es legal que hayan empresas que soliciten la prueba de embarazo a las mujeres o es o Antes no? de iniciar una relación laboral. Sí, antes de. Algunas lo piden Va. como A un ver, mínimo. este, creo que, ay, no me recuerdo, eh, permítanme, es que hay una, no me recuerdo el nombre de la compañerita que trabaja como en una empresa, ¿verdad? Y ve como cosas laborales, a ver, si usted me puede apoyar. ¿Y cómo se llama? No me voy a recordar de su nombre, lo voy a buscar. Alejandra, creo que se Alejandra, sí, llama. sí, es cierto, usted. Alejandra, a ver, ¿por qué es que lo piden? Entonces está por ahí. Es que habemos muchas Alejandras, entonces no sé quién. Usted, por su voz, me Ah, acuerdo. Sí, es ella. A ver, usted me dijo que trabajaba más o menos cosas laborales, ¿verdad? Ahí donde está trabajando. no. Sí, pero yo No. no, o sea, yo no pido constancia esa, no. Va, pero a ver, ¿usted por qué cree que se pide? Bueno, yo ¿O será creería, legal o no será legal? yo no creo que sea legal. De hecho, hay muchas cosas, precisamente tenía un caso algo así, que no es necesariamente el Ajá, punto principal, sino ajá, realmente lo que conlleva. Digamos, hay ciertas ujú, actividades que como mujeres estando embarazadas no podríamos realizar por los riesgos que conlleva ujú. realizar el trabajo. Entonces, yo creo que ahí podría ser una justificación válida de solicitar una prueba, eh, pero como lo digo, muchas empresas no lo hacen necesariamente por eso, ¿verdad? Entonces yo creo que dependería la razón del por qué la están solicitando, que creería yo que es justa, ¿verdad? Pero yo sí no creo que sea 100% legal. Fíjense que esto depende en primer lugar, de la naturaleza del trabajo. ¿Por qué? Obviamente, si va a ser un trabajo donde se necesite ejercer cierta fuerza física, que es si una mujer está embarazada. Sí, no, no puedes realizar O por el ejemplo, trabajo. o por ejemplo, si la naturaleza del trabajo genera mucho estrés, ¿qué va a pasar? Sí, puede haber un riesgo de pérdida Ajá. del bebé. Entonces, creo que si vamos más allá del término legal o ilegal, creo que va encaminado a la naturaleza del trabajo que se va a realizar. Esto para protección de ambas partes. Obviamente del trabajador, pero también del patrono, porque imagínense las consecuencias que conllevaría, ¿verdad? Que no obstante que se trata de un trabajo que genere mucho estrés o que genere cierta actividad física, que genere mucha actividad física, te pondría en riesgo el feto de la mujer. Y en este caso, ¿qué responsabilidad incurriría el patrón, verdad? Entonces, yo pienso que va encaminado más allá de que es ilegal o no legal, dependiendo de la naturaleza del trabajo de que se trate. O también imagínense que la naturaleza del trabajo sea de viajar a otro país o otros departamentos.
y que ese viaje lo deba de realizar en un vehículo que le proporciona la empresa, o bien en el vehículo del trabajador que le dan los viáticos y los gastos necesarios para el mantenimiento del vehículo. Pero imagínense, está a expensas a que pueda sufrir un tipo de accidente, qué es lo que conllevaría. Entonces, creo que más allá va encaminado a la naturaleza misma del trabajo, más allá de que si Sí, es ilegal o no ilegal, es para protección de licenciado, los pero dos. en este caso, que esto sería un tema subjetivo, ¿no? Porque valga la redundancia, no en todos los casos los trabajos requieren valga la redundancia, un trabajo físico, en este caso, que la fémina lo pueda ejercer. Pero, Si por el ejemplo, trabajo ajá, conlleva estar, no es que no sea cansado, pues, pero es menos riesgoso, digamos, estar en un escritorio y llevar facturas o algo. Y estas empresas, algunas lo piden como entre los penales policíacos, la prueba de embarazo. ujú. Y en dado caso no hay un riesgo como tal que requiera refuerzo físico, que requiera viajar. Entonces, por eso ahí se vuelve subjetivo, Pero considero yo. digamos, por ejemplo, ¿qué, qué sucedería, por ejemplo? Lo voy a poner a usted, Ronald, que usted fuera un patrón y que, por ejemplo, digamos, usted es del criterio de que no debería ser obligatorio la presentación de una prueba de embarazo. Correcto, Usted, sí. usted es el que va. Por ejemplo, su criterio no es ese. Pero ¿qué pasaría si usted contrata a una persona? Obviamente usted no sabe que está embarazada, pero está embarazada. Quizás tiene 3 semanas, ¿verdad? Entonces recién está iniciando su periodo de gestación. ¿Y qué pasa si esa trabajadora es mala o esa trabajadora no cumple sus expectativas? Y viene usted y no incurre ella en ninguna falta grave, sino simplemente a su criterio ella no cumple con los requisitos o estándares que usted esperaba para la persona que iba a ocupar ese puesto. Entonces viene usted y le dice, la llama, le dice, miren, la despido. Y ella en ese momento le dice, estoy embarazada. Piense usted como patrono. Sí, aquí en siendo directos como es el derecho, y he escuchado un Ujú. término que la administración no tiene sentimientos. Sí, pero, Entonces, pero pregunto, ahí claro, claro, por su en este caso criterio, sí, usted sí, mismo se estaría perjudicando o no. exactamente, sí, si lo vemos en el artículo 151 que acabamos de analizar y estudiar, ¿no? En este caso sí, sí, ahí sí no habría de otra, ¿no? Por ejemplo, nosotros como trabajadores decimos, ay, están violentando mis derechos, pero pongámonos nosotros ahora del lado de un patrón. Sí, que esto depende mucho de qué lado va a estar usted también, ¿va? Porque Ajá, ajá. Porque eh, si yo como esta trabajador puedo práctica, decir, es ilegal. Yo como sí, trabajador puedo decir, eso es ilegal. sí, O porque no se es justo podría que lo estén considerar pidiendo. como un acto discriminativo y de violación de los derechos fundamentales de la mujer también. Sí, por eso le digo, dependiendo del punto de vista que lo veamos. Pero ciertamente recuérdense que el derecho laboral es protector del trabajador, pero también pongámonos en, en el lado de un patrón. Pónganse ustedes como patrón. Lick, es que precisamente yo creería de que a veces caemos en la subjetividad, como decía Ronald, ¿verdad? Y realmente cuando estamos hablando ya en un tema de derecho laboral, yo creería que ya no tiene cabida una subjetividad, porque eso va bajo el criterio de cada uno y podríamos caer a relatividades de que no deberían ser. Entonces, cuando estamos aquí enfocados en derecho, nosotros tenemos que ser objetivos, o sea, al final nosotros tenemos que cumplir lo que nos indica la norma y eso parte precisamente de que ya no se tomen decisiones discrecionales, como por ejemplo este tema de que si está bien o no está bien pedir una prueba de embarazo, ¿verdad? Por eso ya hay un procedimiento establecido. Una vez marcada la línea, pues ya no debería de caer en la subjetividad de las cosas, ¿verdad? O por ejemplo, ¿verdad? Veamos.
En el caso, por ejemplo, de la administración pública, pues no es un requisito. Sí es obligación del trabajador avisarle al patrón. En la iniciativa privada, por ejemplo, si a mí me notificaran, por ejemplo, que yo voy a negar el trabajo a una persona que se encuentra en estado de gestación y interpusiera una acción de amparo, que obviamente no va a suceder, pero veámoslo de manera ficticia. Digamos, ¿el Estado a mí me puede obligar a contratar a alguien? Veámoslo de esa manera. Perdón, Ajá, licenciado, dijo en la iniciativa privada. en la iniciativa, no, en la iniciativa pública no es un requisito, pero sí es obligación que inclusive contratan mujeres embarazadas en el ámbito público, pero sí es obligación de Avisar. que debe de avisar. Pero en iniciativa privada, por ejemplo, Yo pienso que sí usted lo pueden obligar, licenciado. sí lo pueden obligar. Sí, pienso que sí, porque regresamos a que subjetivo o no, a veces la realidad, ahí sí que si encuentra un abogado que se apegue a la supremacía de la realidad y le diga que su clienta está siendo discriminada y están siendo violentados sus derechos laborales, puede ganar el juicio y pueden obligar a la empresa porque está viciado el contrato, considero yo, no sé si es posible. Pero ustedes tienen la mentalidad en el trabajador, no tienen la mentalidad en el patrón. Considerando que yo fuera la Y abogada, algunas veces, de la chica, no del patrón. no, pero yo quiero que se pongan ahorita como pensamiento de patrón, No, porque en la sí, carrera les va a tocar de sí, nos una u vamos otra manera. ahorita Es que hablaban, sabe, ay, ¿Cómo lo perdón, abordarían? es sí, que es sabe que que yo hablaba viéndolo ahorita desde, perdón, es que yo hablaba ahorita con mi esposa aquí y Ujú, precisamente le contaba un caso, ujú, que si lo vemos desde el punto de patrono, ¿qué pasaría si al patrono ya coloquialmente hablando, ya se le ujú, hicieron una vez que ujú, contrató a una mujer que no le dijo que estaba embarazada y luego a los 2 ujú, meses de prueba, como usted indica, resulta embarazada y la despide? Y esa misma persona, él le interpuso un amparo y luego sancionaron a la empresa y luego la multaron con 10 sueldos mínimos, creo que algo así está. Al ujú, patrono ya le pasó eso, entonces por el resguardo de su patrimonio, ujú. porque Dice a así lo que lo vamos a voy. hacer. ¿De quién es Pues el patrimonio de la iniciativa privada? claro, del patrono, es que si lo vemos desde ese punto, ya cuando uno le ha tocado llevar personal, ya uno, pues lastimosamente, ya uno ve con esa visualización del Y patrono y no ya quiere no decir debe que de pensar con el corazón, sino con el cerebro. Si lo quieren ver exactamente, así fríamente, ¿verdad? sí, como yo le dije, la administración no tiene sentimientos, es así de radical, igual que el derecho es Ujú, el derecho. ¿Cómo es el ujú, lema? La ley es dura, pero es la ley, ¿no? Así es ujú, ujú. exactamente, sí, así es. ¿Qué iba a decir Alejandra? ay sí, creo que muchos estamos como dando opiniones personales y por eso vuelvo a que, digamos, sí creería yo que es más de objetividad. Eh, Obviamente, cuando nos ponemos en la posición de patrono, pues nuestras decisiones ya no son decisiones personales, son decisiones institucionales. Y cuando nos ponemos del lado del empleado, entonces ahí ya son, pues obviamente como es afectada a mi persona, entonces pues obviamente el criterio cambia, ¿verdad? Lo que pasa es de que si nos vamos a la realidad, o sea, muchas personas, muchas mujeres sí ingresan a trabajar precisamente para eso. Yo estuve en otra institución y era un tema, o sea, de ingresar y 2, 3 meses ya estaban embarazadas. Entonces, pues no había una política precisamente de, digamos, de pedir pruebas de embarazo o algo así, pero sí se evitaba precisamente por la naturaleza de los cargos contratar mujeres, porque, o sea, digamos, en cuanto a estadística, o sea, era lo que más apuntaba a que precisamente eso era. Y es que el tema no es solo de que resulte embarazada, sino que son, o sea, están esos meses más el posparto y entonces cuando ya nos ponemos del lado del patrono, obviamente empresarialmente no es algo que convenga, ¿verdad? Entonces,
Creo que hay como casos aislados que probablemente sí suceda y que no estaba planificado o algo, pero la estadística mayormente sí buscan tener un empleo para embarazarse y entonces obviamente afecta a la empresa, ¿verdad? Pero nadie va a comprenderlo hasta que no esté en una posición con personal a cargo del por qué muchas veces no es que sean decisiones sin sentimiento, yo lo digo, y lo digo porque a mí me pasa mucho, no son decisiones de Alejandra, o sea, son decisiones de la institución, porque eso es lo que necesita la institución, ¿verdad? Pero caemos a lo personal y entonces ahí es donde surge el problema. Pero ese era mi comentario. Sí, miren, yo les puedo decir, o sea, Licenciado, ajá, una preguntita. Y tal vez, yo no sé, pensando demás, pero ujú, supongamos que si la persona que contratan es mujer, está en el periodo de prueba de los 2 meses ujú. y luego la persona, pues le dicen que su contrato pues no se va a concluir pues porque no cumplió las expectativas. Si ella llegase a indicar de que pues está embarazada, ¿se podría llegar a algún acuerdo o se podrá hacer algo como que la empresa haga que le puede dar una compensación económica, pero igual darle por finalizado el contrato? O sea, Pero recuérdense que si está en periodo de prueba, ¿qué es lo que sucede? Que eso ya lo vimos. ¿Qué sucede? ¿Existe algún tipo de responsabilidad o no? No, no. No, licenciado, obviamente. no. No, obviamente, si está en periodo de prueba, no existe ningún tipo de responsabilidad. Ok. Bien. Sí, Lick, y lo que pasa con esto actualmente es de que hay muchas empresas que se exceden del límite de tiempo de prueba. Tengo entendido yo de que, bueno, yo trabajé en farmacia y dan Ujú. 6 meses de prueba para los que inician en farmacia. Fíjese que La galena. los regulados son 2 meses, solo para las instituciones públicas. En algunos casos, o en la mayoría, son 6 meses, pero solo para el caso de instituciones públicas. Licenciado, usted tiene un montón de ejemplos de cómo evadir esto. ¿Podría compartirnos alguno? ¿En qué sentido? De cómo actuaría el patrono. Usted seguramente tiene Ah, varios ejemplos de eso. no, hombre, ¿cómo creo que yo le voy a dar ideas? No, no es eso. No son mentiras, mire, pues. Sí, Lick. No, 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 miren, no pues. se las den, eh, no se las la No, miren, la verdad es que uno tiene que adecuarse a la situación. Y uno tiene que miren, por ejemplo, cuando yo trabajo para el Estado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo personal a mi cargo. Y lamentablemente, pues sí he hecho perder a personas en el periodo de prueba. Pero obviamente, ¿qué es lo que hago yo? Por ejemplo, cuando está en periodo de prueba y me toca calificar, yo hago las observaciones en el formulario. Y a mi criterio, ¿qué aspectos debe de mejorar la persona, aunque está fallando? ¿Qué es lo que hago yo con esto? Y de igual manera, lo que yo les decía, siempre es importante cuando uno tiene personal a su cargo, uno debe de documentar, porque no es lo mismo que yo hable. Las palabras se les lleva el viento. Coloquialmente decimos que el papel, ¿qué pasa con el papel? Aguanta Bueno, todo. que Aguanta con aguanta, todo. aguanta con todo. Entonces, ¿qué pasa si yo he documentado, en este caso, que el trabajador ha cometido ciertos errores en su trabajo, que no lo cumple bien o que no sigue las instrucciones? Si yo lo documento a través de oficios, al momento en que termine el periodo de prueba y a mi criterio esa persona no cumple con las expectativas o no tiene el perfil adecuado, que es lo que yo hago, entonces obviamente pierde el periodo de prueba. Me sucedió un caso una vez. Yo hice perder a una persona su periodo de prueba. A mi criterio, pues no cumplía con sus funciones, pero yo le había documentado que le había hecho en los 6 meses como unos 30 oficios tal vez de lo que yo observaba. Él vino y me fue a denunciar a la supervisión de la institución donde yo trabajo. Entonces me llamaron y yo tenía documentado todo. ¿Cuál creen que fue el resultado? le ganó usted. Sí, porque yo tenía documentado, en este caso, a mi criterio, lo que él no cumplía a satisfacción. ¿Qué más prueba con eso?
Entonces, consejo. Licenciado, pero para las embarazadas está más complicado porque lo único que le Ajá. piden, las únicas ideas que hay es el perfil se desarrolle de acuerdo a las competencias, ¿verdad? O sea, de que Mire, va a yo le ser voy a más decir algo, localizado. yo le voy a decir algo. O sea, ¿qué haría yo como patrono? Si lo que yo no quiero es contratar mujeres en estado de gestación al inicio, ¿verdad? Obviamente, porque durante el desarrollo, eso es algo inevitable, ¿verdad? Si ya está en el puesto de trabajo. Pero mi perfil yo lo puedo crear y yo puedo sentar las bases. Y eso, digamos, ¿quién me lo va a condicionar? Si yo soy el dueño de la empresa. Por ejemplo, le voy a poner el ejemplo. Estoy buscando una secretaria y yo saco la publicación, ¿verdad? Por ejemplo, tantos años de experiencia, por ejemplo, que maneje taquigrafía, experiencia en elaboración de circulares, memorándums, llevar la agenda y puedo poner requisito indispensable que no se encuentre en estado de gestación, derivado a que la naturaleza del trabajo implica muchas Esfuerzo veces físico. trabajar horas extras o bien requiere realizar muchas veces ciertas comisiones al interior del país. ¿Quién me va a cuestionar eso? Ajá, o que no tenga cargas familiares también, ¿verdad? Sí, pero digamos quién me va a cuestionar eso si yo soy el patrón. Nadie. Por eso, pero fuera de eso no hay otra manera, Lick. O sea, digamos, pero no sé, pero usted va enfocada a que la persona ya se encuentra en estado de gestación cuando va a pedir el trabajo o cuando está Correcto. desarrollando ya en el Ah, puesto de trabajo. no, cuando está solicitando el trabajo, porque llegan muchas veces ya embarazadas para tener Ajá. todas las prestaciones ¿Qué laborales que haría les yo? garanticen. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? No sé si ustedes han visto. Bueno, ¿qué aplicaría yo? Un formulario de preguntas. Y le pongo la observación hasta el final. Y entre las preguntas se encuentra usted en estado de gestación, sí o no, y hasta el final, de que agregarle la frase, ¿verdad? Declaro bajo juramento que lo consignado en el presente formulario es verídico y está sujeto a confirmación. Y en el caso de faltar a la verdad, incurriría en el delito eh, si quieren, bueno, lo podríamos adecuar a qué, al delito de perjurio, si lo queremos ver así, que Perjurio. digamos, no tiene una no tiene una pena tan alta, pero y que al confirmarse que la información proporcionada no es verídica, se tendrá por terminado la relación laboral sin responsabilidad del patrón. Eso lo agregaría yo o eso aplicaría yo. Licenciado, perdone, dice al momento de que ella firma este documento, ella no sabía que estaba embarazada. Eh, Tal vez lo mm, procreó un día pero antes. No, porque ella podría alegar de que ella no sabía que estaba embarazada. Póngale que si ella fue y ella tenía 15 días ujú, de embarazo y ella no sabía. mm, bueno, ¿Cómo ahí me no? la pone difícil usted. Pero no sé, mire, como digamos, no es algo que me esté pesado, me las ingeniaría. Algo se me tendría que ocurrir. Recuerden, para eso somos abogados, para que pensemos. Y luego los está pagando la empresa para protegerla. Algo hay que hacer. Sí, sí, no sé. Sí, se me ocurriría algo, no sé. Por el momento no, lo tendría que analizar. Pero miren ustedes, ya pasamos mucho tiempo y no avanzamos. Solo dos diapositivas y mucho. Para ustedes mejor, ¿verdad? Menos contenido De para el lujo, examen, Lick. ¿verdad? Pero mire qué interesante su Gracias, Lick. clase. Sí, pero la idea no es esa, que avancemos. Pero miren, en realidad, creo que, digamos, uno debe de pensar desde ambos puntos de vista. Y créame que uno debe de prever las distintas situaciones. Siempre consejo de abogado. Uno cuando se enfrenta a una situación debe de pensar y analizar todas las salidas posibles o todas las consecuencias posibles que puede ocasionar lo que uno realice. Siempre uno debe de pensar a futuro.
Exacto. Inclusive, ahorita se me ocurre, yo podría pensar, ¿verdad? Podría agregarle ahí, ¿verdad? Otra pregunta más. En caso de establecer con posterioridad que se encuentra en estado de gestación, deberá de informar al patrón y por la naturaleza del trabajo, no podrá continuar en el mismo. Continuar en su puesto. Ajá, yo le agregaría eso. Ahorita se me ocurre eso, ¿verdad? Así a priori, ¿verdad? Licky, ahí no sería una discriminación. Pero por eso le digo, o sea, igual aunque ella lo hiciera, yo soy el patrono, los fondos son míos y yo soy el que establezco los requisitos. ¿Cómo me va a acreditar a mí alguien, independientemente de lo que interponga, que a mi criterio el puesto de trabajo genera estrés o genera una alta carga de estrés y genera realizar que se extienda la jornada laboral o que implique que tenga que viajar al interior del país? Y que implica riesgo latente para el feto. Ajá. Díganme cómo alguien va a contradecir esto. Si yo soy el dueño de la empresa, yo conozco el perfil del trabajador que yo necesito. ¿Quién me lo va a cuestionar? Aun y cuando pudieran llegar un inspector, pero yo le digo, mire, esto y esto, y yo le explico. Por eso aconsejo, ¿verdad? Cuando se trate de puestos así, siempre es interesante, digamos, eh, realizar algún tipo de, no periódicas, pero tal vez sí algún tipo de constancia si se tiene la posibilidad de realizar algún tipo de viaje de supervisión a otro lado, fuera de la empresa. Ahora se me quedaron todos callados. No, viendo la dimensión de su cabeza, qué maldad. Mentira. No, yo estoy pensando en el lado del patrón, pero también puedo pensar del lado del trabajador. No, muchas gracias, Lick. Gracias. Bueno, vamos, pues continuemos. ¿Quiénes tenemos también que se necesita autorización judicial? Los trabajadores que están formando un sindicato. Vámonos al artículo 209. ¿Alguien me puede leer, por favor? Artículo 209. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir Ahí del deténgame, perdón. Este es otro caso de inamovilidad. Entonces coloquémosle ahí. Ya vamos viendo dos casos de inamovilidad. Por ejemplo, esto muchas veces lo preguntan en los privados. Mencióneme dos casos de inamovilidad. Entonces ya saben el primero. Y hay más. Pero por ejemplo, que les pidieran dos. Caso de la mujer embarazada. Y el segundo caso de inamovilidad, en el caso de los trabajadores que están formando un sindicato. Entonces coloquémoslo ahí. Caso de inamovilidad. Que son 4 casos los que establece el código. Muy bien. Que se necesita tramitación especial. Ahora sí, continuemos. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozarán de esa protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Hasta ahí, permítame un momento. Bueno, entonces, ¿cuándo gozan de esa inamovilidad? A partir del momento que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General. Entonces, si quieren subrayen esa partecita o resáltenla, ¿verdad? A partir del momento en que dan aviso, ahí empieza a correr esa inamovilidad. Y desde que dan ese aviso, entonces ya tienen que tramitar, en este caso, la autorización judicial para despedir a un trabajador que está formando un sindicato. Ahora sí, sigamos. Si se incumpliere con lo establecido de este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrono responsable será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales y vigentes para las actividades no agrícolas
debiendo además pagar los salarios y prestaciones económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrono persiste en esta conducta por más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Ahí espéreme. Entonces, ahí colóquele arribita del segundo párrafo, reinstalación, y resalten en 24 horas. Entonces, ustedes se dan cuenta qué sucede si si en este caso el patrono no cumple con el procedimiento de tener la autorización judicial para despedir a un trabajador que está, en este caso, em, formando un sindicato. Entonces, el juzgado va al momento de tramitarse el proceso, que ahorita les voy a decir qué tipo de proceso es, en 24 horas. Entonces va a incurrir en esa multa. Ahora bien, leamos el último párrafo. Si algún trabajador incurriera en alguna causal de despido de las previstas en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el solo efecto de que se autoriza el despido. Entonces, en este caso, digamos, la autorización que pide el patrón no se trata de un juicio ordinario laboral, sino se trata de un incidente. Entonces se trata de un incidente. ¿Cómo se llama este incidente? Incidente de cancelación de contrato de trabajo. Que espero que me dé tiempo enseñarles el trámite. Si no, pues esto se lo enseñarán a ustedes en Derecho Procesal de Trabajo. Lick, perdone, ¿incidente de qué dijo? De conclusión de contrato de trabajo. Gracias, Lick. ¿De cancelación, Lick, o conclusión? De cancelación. Cancelación. Sí, de cancelación de contrato de trabajo. Así se llama el incidente. Bueno, vamos con el otro caso de inamovilidad, que son los miembros del comité ejecutivo de un sindicato en formación. Entonces, para lo cual, pues hagan un favor de leerme el artículo 223. Artículo 223. El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por estas reglas. A. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que contesten en el libro de actas y acuerdos y lo que exijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse. Ahora, perdón que la interrumpa. Pasemos, yo solo quería que tuvieran más o menos una idea de que cumplen, pero vámonos a la literal D y ahí coloquémosle caso de inamovilidad. Este es el tercer caso de inamovilidad que regula el Código de Trabajo. Vamos a la literal D. Literal D. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente. Hasta ahí dejémoslo. Entonces aquí tenemos el otro caso de inamovilidad, coloquémosle ahí. Y como ahí bien lo dice, el trámite aquí sí es a través de un juicio ordinario laboral. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso el beneficio de ser sindicalista. ¿Alguien de los que está aquí es sindicalista? Nadie. No puedo ver si me comentan o me dan un emoji porque no puedo. Usted sí, Estela. Ah, cierto. Usted me dijo que sí, ¿verdad? Me comentó. Entonces usted, pues, el beneficio que tiene, como usted lo sabrá perfectamente, que goza de inamovilidad, ¿verdad? A menos de que incurra en una causa de las establecidas en el artículo 77 y se inicie el trámite
dé la autorización para su despido. Del caso contrario, usted goza de inamovilidad, ¿verdad? Y en el pacto colectivo quedó escrito que tenemos un año para Ujú, poder presentar la demanda de reinstalación. ujú. Sí, así es. Bueno, ahora bien, vamos al artículo 77, literal H, por favor. Alguien que me haga favor de leerlo. Literal H. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del Reglamento Interior de Trabajo debidamente aprobado después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez cuando, como consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrón. Bueno, entonces aquí este caso de lo que está, ¿qué consiste este caso de inamovilidad? Lo que establece el artículo 77. Si ustedes se dan cuenta, pues en este caso nos remite el artículo 74 y aquí están todas las prohibiciones. Estas ya las vimos, ¿verdad? Si no mal recuerdo, ¿o no? Sí, licenciado. Sí, va. Entonces aquí ya tenemos las prohibiciones de los trabajadores. En este caso, si se recuerdan, espero que hayan hecho las anotaciones que les dije. ¿Qué vigencia tiene el apercibimiento? Revisen sus Un año. anotaciones. Un año, exacto. Entonces, un año. ¿Y cuál es el fundamento? Artículo 259. Ajá, ¿qué párrafo? Segundo párrafo. Segundo párrafo. Ya vieron que para qué sirven las anotaciones. ¿Sí se dan cuenta de la utilidad? Entonces, aquí tenemos los 4 casos de inamovilidad que regula el Código de Trabajo. Entonces, por ejemplo, aquí les coloqué yo un ejemplo. Un trabajador que llega tarde reiteradamente, ¿qué tiene que hacer el patrono? ¿Qué es lo que yo les digo que deben de hacer? Los que tienen personal a su cargo, debe de amonestar por escrito. Si no lo hace y lo despide directamente, ¿qué es lo que va a pasar? Esto, miren. Por eso la importancia de documentar a los que cumplen, en este caso, alguna función de patrón. Perdona, licenciado, lo del apercibimiento, ¿en qué artículo lo dictó? En el 64. 259, segundo párrafo, en la literal H del artículo 64. Gracias. 77, perdón. Gracias. Bueno, ¿alguna duda? Mica, ahí no me quedó claro por qué es inamovible en el inciso H Va. ¿Por qué? Porque se debe de cumplir con el apercibimiento. Oh, ya. Porque ¿qué pasa si no lo percibe? Esto, ¿eh? ¿Qué pasa si no lo va a percibir? ¿Qué pasa si no lo percibe? Permítanme. Ahí está. ¿Qué pasa si no lo percibe? Pues sí. Dígame, ¿qué pasa? Que después puede decir que fue despedido injustamente. Ajá, que usted lo despidieron de manera ilegal, un despido injustificado, un despido indirecto. Bueno, aquí les hice un resumen. Por ejemplo, terminación del contrato, ¿verdad? Por vencimiento del plazo. ¿Hay algún tipo de culpa? No. ¿Hay indemnización? Obviamente no. ¿Por hora terminada hay culpa de alguna de las dos partes? No. ¿Hay derecho a indemnización? No. ¿Puede haber derecho a indemnización? ¿En qué caso? ¿O qué se les ocurre a ustedes que sí podría haber indemnización? A ver, ahora sí pensemos. No, pensemos como patronos. Pero ¿en qué Tal caso vez en sí? el caso de muerte del trabajador para sus familiares. Pero digamos que el trabajador no muere y concluye el contrato por hora determinada. Que Pensemos. ha hecho deficiente la obra. Que la ha No, dejado a pero medias. estamos hablando de indemnización a favor del trabajador.
Ah, ok. ¿En qué caso pues, sí podría haber? O es Y le definitivamente está cambiaron las cerrado. condiciones básicas. Y le cambiaron las Se les olvida condiciones algo básicas. esencial. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema De general? terminación del contrato. En este caso, si se pactara en el contrato individual que al terminar la obra tiene derecho a una indemnización, en ese caso, si se pacta ahí, ¿tendrá derecho a indemnización? Sí. Sí. Así Sí. va. Entonces, pues eso les decía, queda a criterio del patrono, ¿verdad? Ujú. Pero esto es en un mundo perfecto, ¿verdad? Ustedes. Ahora vamos por mutuo consentimiento. ¿Hay culpa de alguna de las dos partes? Obviamente no. ¿Hay indemnización? No. En despido injustificado, obviamente, ¿quién es el culpable? El patrón. ¿Hay indemnización? Obviamente sí. En el caso de un despido ilegal, ¿de quién es culpa? Del patrono. ¿Por qué? Porque no tramitó la autorización y obviamente va a existir una indemnización. Ay, miren ustedes a ver si nos da tiempo de ver estas. Ya. ¿Tienen alguna duda de lo que llevamos hasta el momento? ¿O todo claro? Todo claro, Entonces, Lick. todo claro. Va. Qué bueno que me están entendiendo. Se dan cuenta que el derecho laboral es un mundo bien amplio. Y si se dan cuenta, no sé cómo lo están percibiendo ustedes, si es complicado o no es complicado. Tiene un montón de aristas. Pero Depende si de se, los casos que nos toquen. Complicado no, complejo. sí. También desde qué punto nos toque trabajarlo, ¿verdad? Si del lado del patrono o del Exacto. trabajador. Ah, bueno. Bueno, ya no les conté mi otra experiencia, ¿verdad? Ustedes en mi práctica. Fíjense que el primer caso ya se los conté, ¿verdad? De la jovencita que era trabajadora doméstica, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Se los conté, ¿verdad? Sí, Va, y el otro caso, ¿qué fue lo que me pasó? Pero solo